¿Has conocido alguna vez a alguien que con una sola mirada cambió completamente el rumbo de tu vida? Una historia que comenzó en las calles ruidosas de Ciudad de México está a punto de demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social, económica o personal que el mundo trate de interponer. Valeria Rodríguez era solo una joven tímida de 22 años que cada mañana despertaba en su modesto apartamento en Nesa, enfrentando el caos urbano de la capital mexicana. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría estar sucediendo en cualquier lugar del mundo. Su vida transcurría entre el trabajo como recepcionista en una clínica del centro y sus estudios nocturnos, mientras su madre, doña Carmen, la observaba con esa preocupación maternal que solo las madres saben expresar. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tu vida está predeterminada, que no hay escape de las circunstancias que te rodean? Valeria vivía exactamente esa realidad. Su timidez era su escudo y su prisión al mismo tiempo, especialmente después de haber dejado atrás su pueblo natal de Tlaxcala en busca de mejores oportunidades en la gran ciudad. Pero lo que Valeria no sabía era que un encuentro inesperado estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creía sobre sí misma. Un médico cardiólogo acostumbrado a los lujos de Polanco y a un mundo completamente opuesto al suyo, estaba destinado a cruzarse en su camino de la manera más imprevista. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que descubrirás sobre el poder transformador del amor auténtico podría cambiar tu perspectiva sobre las relaciones humanas para siempre. A veces, las conexiones más profundas surgen en los momentos más vulnerables, cuando bajamos todas nuestras defensas. La mañana del encuentro que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. El estruendo del tráfico filtrándose por las ventanas mal aisladas, el grito materno desde la cocina, y esa sensación familiar de ansiedad instalándose en el pecho de Valeria. Pero el destino tenía otros planes, y lo que parecía ser una jornada laboral rutinaria se convertiría en el primer capítulo de una transformación extraordinaria. Lo que vas a descubrir ahora sobre este encuentro entre dos mundos aparentemente incompatibles te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las barreras sociales y el verdadero significado del amor. Esa mañana, mientras Valeria se levantaba lentamente de la cama, podía sentir el peso familiar de la ansiedad instalándose en su pecho como una compañía no deseada. La transformación de una joven del interior a una habitante de la capital no había sido precisamente la aventura romántica que muchos imaginan. Durante 2 años completos había librado una batalla silenciosa contra su propia naturaleza introvertida, una lucha que se intensificaba cada día que pasaba en esta metrópoli inmensa que parecía diseñada para amplificar cada una de sus insegurancias. La verdad oculta detrás de su mudanza desde Tlaxcala era mucho más compleja de lo que aparentaba en la superficie. No se trataba simplemente de buscar mejores oportunidades, sino de un viaje interno profundo donde cada interacción social se había convertido en un desafío monumental. La ciudad grande tiene esa peculiaridad de hacer que las personas se sientan simultáneamente invisibles y completamente expuestas, y Valeria había experimentado ambas sensaciones hasta el agotamiento emocional. Sí, estas historias sobre conexiones auténticas resuenan contigo. Suscríbete al canal, porque aquí exploramos las emociones humanas más profundas, esas que realmente nos transforman. Caminar hacia el baño cada mañana se había vuelto un ritual de autoexamen despiadado. Frente al espejo pequeño y empañado, desarrolló la costumbre de observar su reflejo con esa mirada crítica que había perfeccionado a lo largo de los años. Su cabello castaño liso, que insistía en mantener siempre recogido como un escudo protector, sus ojos verdes, que consideraba desproporcionadamente grandes para su rostro,
y esa expresión que perpetuamente cargaba trazos de aprensión se habían convertido en los elementos de una autoimagen que ella misma había construido desde la negatividad. El impacto psicológico de esta rutina diaria era devastador, aunque ella no lo reconociera conscientemente. Cada mañana reforzaba la creencia de que no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente interesante, lo suficientemente valiosa para merecer algo mejor de lo que ya tenía. Esta mentalidad autodestructiva se había arraigado tan profundamente que había comenzado a influir en cada decisión que tomaba, desde la ropa que elegía usar hasta la forma en que interactuaba con las personas en su trabajo. Lo fascinante de esta dinámica interna es cómo nuestra propia percepción puede convertirse en nuestra mayor limitación. Valeria había desarrollado una habilidad extraordinaria para encontrar defectos donde otros podrían ver cualidades genuinas, para minimizar sus logros y magnificar sus supuestas carencias. Era como si hubiera instalado un filtro mental que solo le permitía ver la versión menos favorable de sí misma, ignorando completamente cualquier evidencia que contradijera esta narrativa negativa. Los bastidores de su rutina matinal revelaban mucho más que simples hábitos de arreglo personal. Cada gesto frente al espejo era en realidad un acto de reafirmación de las creencias limitantes que había adoptado sobre su propio valor. Su madre, doña Carmen, trataba constantemente de contrarrestar esta autopercepción destructiva con palabras de aliento y afirmaciones positivas, pero las voces internas de Valeria habían ganado tanto volumen que apenas podía escuchar los mensajes de amor y apoyo que recibía. La Clínica San Antonio se había convertido en algo mucho más significativo que un simple lugar de trabajo para Valeria. Era su refugio, su zona de seguridad, el único espacio donde sentía que tenía algún control sobre su entorno. Ubicada estratégicamente en el centro de la ciudad, esta clínica no era precisamente grande, pero atendía a una clientela tremendamente diversa que reflejaba la complejidad social de la capital mexicana. Desde trabajadores de la construcción que necesitaban certificados médicos para sus empleos, hasta ejecutivos de traje impecable que llegaban en sus autos último modelo para chequeos de rutina preventivos. Esta diversidad constante le había enseñado a Valeria algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos, sin excepción, compartían la misma vulnerabilidad cuando se trataba de su salud. El ejecutivo millonario y el obrero de la construcción mostraban exactamente la misma ansiedad en la sala de espera, la misma preocupación en sus rostros cuando esperaban los resultados de sus análisis. Era como si la clínica fuera un gran ecualizador social, donde las diferencias económicas se desvanecían temporalmente ante la fragilidad compartida del cuerpo humano. Sin embargo, el viaje diario hasta este santuario profesional se había convertido en una prueba de resistencia emocional que Valeria enfrentaba cada mañana con una mezcla de resignación y determinación. El sistema de transporte público de Ciudad de México, con su metro abarrotado y sus vagones que se balanceaban rítmicamente por los rieles, representaba todo lo que más la aterrorizaba de la vida urbana. La proximidad forzada con extraños, los empujones inevitables, y esa sensación constante de estar siendo observada y juzgada por centenares de ojos anónimos. La verdad oculta detrás de este trayecto diario era que Valeria había desarrollado una estrategia de supervivencia psicológica muy específica: la invisibilidad voluntaria. Había perfeccionado el arte de hacerse pequeña, de ocupar el menor espacio posible, de evitar cualquier contacto visual que pudiera generar algún tipo de interacción social no deseada. Su transformación durante estos viajes era notable. La mujer competente y organizada que era en la clínica se convertía en una versión encogida de sí misma, aferrándose a las barras del metro como si fueran salvavidas emocionales.
El impacto psicológico de esta rutina era acumulativo y devastador. Cada mañana, para cuando llegaba a su destino, ya había gastado una cantidad considerable de energía emocional simplemente en el acto de transportarse. Era como si tuviera que atravesar un campo minado de ansiedad social antes de poder comenzar su día laboral real. Los anuncios metálicos del sistema de transporte, con sus voces robóticas anunciando estaciones y conexiones, se habían convertido en la banda sonora de su resistencia diaria. Si esta historia te hizo sentir algo genuino, si reconociste tu propia búsqueda de autenticidad en estos personajes, regálame un like para saber que conectamos. Lo fascinante de esta dinámica es cómo el cerebro humano puede adaptarse a situaciones de estrés crónico. Valeria había desarrollado una serie de mecanismos de defensa tan sofisticados que ni siquiera era consciente de ellos. Su postura corporal durante el viaje, la forma en que organizaba mentalmente su día mientras el tren se movía, incluso la manera en que respiraba en los vagones abarrotados, todo había sido calibrado para minimizar su exposición emocional al mundo exterior. Los bastidores de esta experiencia diaria revelaban algo profundo sobre la condición humana en las grandes ciudades. Millones de personas compartían espacios reducidos cada día, pero paradójicamente muchas de ellas se sentían más solas que nunca. Valeria era parte de esta multitud silenciosa de individuos que habían aprendido a coexistir sin conectar realmente, a estar físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Su mesa en la recepción de la clínica se había convertido en mucho más que un puesto de trabajo. Era su fortaleza personal, el lugar donde recuperaba gradualmente la confianza que perdía durante el trayecto matutino. Allí podía controlar las variables, manejar las interacciones según sus propios términos y demostrar una competencia profesional que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad que experimentaba en el transporte público. Esa mañana en particular, cuando la enfermera jefe se acercó a su escritorio con una expresión que mezclaba profesionalismo y cierta expectativa, Valeria no tenía la menor idea de que estaba a punto de recibir información que alteraría completamente la trayectoria de su día. La noticia llegó de forma aparentemente casual, como suelen llegar los momentos que cambian nuestras vidas, sin fanfarrias, sin advertencias, simplemente como parte de la rutina laboral cotidiana. El doctor Diego Morales vendría esa tarde a realizar atendimientos voluntarios en la clínica. Un cardiólogo reconocido, le explicó la enfermera jefe, alguien que ocasionalmente dedicaba parte de su tiempo a trabajar en clínicas populares como la suya. El nombre no le resultaba familiar a Valeria, pero algo en la forma en que la enfermera pronunció esas palabras, con un dejo de respeto y admiración, le hizo entender que no se trataba de un médico común y corriente. Esta revelación inicial despertó en Valeria una curiosidad mezclada con nerviosismo que no sabía cómo procesar. Su mente, siempre analítica y cautelosa, comenzó inmediatamente a crear escenarios sobre cómo sería este encuentro profesional. La verdad oculta detrás de su reacción era que cualquier alteración en su rutina establecida la ponía en estado de alerta máxima. Había construido su día a día sobre la predictibilidad, y la llegada de alguien nuevo, especialmente alguien de importancia reconocida, representaba un desafío a su zona de confort. El impacto de esta información se manifestó de formas sutiles, pero significativas, en su comportamiento durante el resto de la mañana. Aunque externamente mantenía su compostura profesional habitual, internamente había comenzado un proceso de preparación psicológica que no sabía que estaba ocurriendo. Era como si su sistema nervioso hubiera recibido una señal de que algo importante estaba por suceder, aunque conscientemente ella no le diera mayor relevancia al asunto. La rutina laboral
continuó desarrollándose con su ritmo familiar y reconfortante. Los teléfonos sonaban con su cadencia predecible, los pacientes llegaban puntualmente a sus citas, los formularios se llenaban con la precisión mecánica que había perfeccionado durante meses de práctica. Valeria ejecutaba cada tarea con esa competencia silenciosa que había desarrollado como una forma de mantenerse invisible, pero indispensable en su entorno laboral. Lo fascinante de observar estos momentos previos a un encuentro transformador es cómo la vida continúa su curso normal, mientras el destino prepara silenciosamente sus cartas. Valeria organizaba documentos, atendía llamadas, saludaba a los pacientes con su cortesía característica, sin sospechar que cada una de estas acciones rutinarias la estaba acercando inexorablemente a un punto de inflexión en su historia personal. Los bastidores de su desempeño profesional revelaban una capacidad extraordinaria para mantener múltiples tareas en perfecto equilibrio. Su escritorio era un modelo de organización eficiente, cada expediente en su lugar exacto, cada formulario completado con letra clara y precisa. Esta meticulosidad no era solo producto de su personalidad naturalmente ordenada, sino también una manifestación de su necesidad de control en un mundo que a menudo la hacía sentir fuera de lugar. Su transformación durante las horas laborales era notable. La joven insegura del metro matutino se convertía en una profesional competente que manejaba situaciones complejas con aplomo. Era como si el ambiente controlado de la clínica le permitiera acceder a una versión de sí misma que existía en potencia, pero que rara vez podía manifestarse completamente en otros contextos. La mentalidad que había desarrollado para navegar estos momentos de normalidad aparente era de hipervigilancia disfrazada de calma. Cada sonido, cada llegada, cada llamada telefónica era procesada y catalogada por su mente siempre alerta. Esta capacidad de procesamiento múltiple la había convertido en una empleada invaluable, aunque ella misma no reconociera completamente su propio valor profesional. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal, donde cada semana compartimos contenido que va más allá de lo superficial y toca el alma de lo que significa ser humano. Exactamente a las 3:30 de la tarde, como si el universo hubiera sincronizado cada segundo para crear el momento perfecto, las puertas de la clínica se abrieron para dar paso a una presencia que inmediatamente alteró la energía del lugar. El doctor Diego Morales no simplemente entró, su llegada fue como una declaración silenciosa pero poderosa que todos en el recinto percibieron de manera instintiva. Su cabello oscuro estaba peinado con esa precisión que solo logran quienes tienen acceso a los mejores estilistas de la ciudad, y llevaba un traje que claramente costaba más de lo que la mayoría de las personas presentes ganaban en un mes completo. La transformación del ambiente fue instantánea y palpable. Las conversaciones se volvieron más susurradas, las posturas se enderezaron sutilmente, y había una especie de magnetismo invisible que irradiaba de su figura mientras se dirigía hacia el área de consultorios. Valeria lo observó discretamente desde su posición en la recepción, sintiendo como algo en su interior se agitaba de una manera que no podía explicar racionalmente. Era como si su presencia hubiera activado sensores emocionales que ella ni siquiera sabía que poseía. Lo que resultaba más impactante no era solo su apariencia física impecable, sino la confianza natural que emanaba de cada uno de sus movimientos. Era el tipo de seguridad en sí mismo que no se puede fingir ni aprender en libros, sino que proviene de años de éxito, reconocimiento y una vida donde las puertas se abren antes de que necesites tocarlas. Esta aura de autoridad natural contrastaba dramáticamente con el mundo cotidiano de la clínica, creando una tensión fascinante entre dos realidades completamente diferentes.
Cuando la doctora Patricia se acercó para hacer las presentaciones correspondientes, Valeria sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado de manera cinematográfica. Su nombre salió de los labios de la doctora con esa naturalidad profesional habitual, pero cuando el doctor Diego se giró para conocerla, todo cambió en una fracción de segundo. Sus ojos azules intensos la miraron con una atención que iba mucho más allá de la cortesía profesional básica, y Valeria experimentó una sensación de vulnerabilidad absoluta que la dejó completamente sin defensas. La verdad oculta detrás de ese momento es que ambos experimentaron algo que ninguno de los dos esperaba ni estaba preparado para manejar. Para Valeria, que había construido toda su identidad adulta alrededor de Vindoresintus, la invisibilidad y la discreción, ser realmente vista por alguien con esa intensidad era simultáneamente aterrorizante y magnético. Era como si él pudiera leer capas de su personalidad que ella misma había mantenido cuidadosamente ocultas incluso de sí misma. El impacto de esa mirada analítica y penetrante reveló algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos tenemos una necesidad profunda de ser verdaderamente vistos y comprendidos por otro ser humano, pero cuando finalmente sucede, puede resultar abrumador. Valeria había pasado tanto tiempo perfeccionando su capacidad de pasar desapercibida que había olvidado cómo se sentía ser el foco completo de la atención de alguien. Los bastidores de este encuentro inicial mostraban una danza compleja de emociones contradictorias. Mientras Diego extendía su mano para el saludo formal, Valeria luchaba internamente entre el impulso de huir y una curiosidad magnética que la mantenía completamente presente en ese momento. Su voz, cuando logró responder al saludo, salió en un susurro que apenas pudo controlar, revelando una vulnerabilidad que normalmente mantenía bajo estricto control. La mentalidad que había desarrollado para navegar interacciones sociales difíciles se desmoronó completamente ante esta presencia que desafiaba todos sus mecanismos de defensa establecidos. Era como si años de preparación psicológica para mantenerse segura en el anonimato hubieran sido neutralizados en segundos por una simple mirada directa y genuina. Para comprender realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento, necesitamos adentrarnos en los bastidores de la vida del doctor Diego Morales, porque su historia personal revela algo fascinante sobre el poder del destino y cómo dos mundos, aparentemente incompatibles, pueden estar destinados a colisionar de la manera más inesperada. Diego no era simplemente un médico exitoso que había llegado casualmente a esa clínica. Era el producto de un linaje médico que se remontaba a unos generaciones, criado en el exclusivo barrio de Polanco, donde la medicina no era solo una profesión, sino una tradición familiar sagrada. Su padre, el doctor Eduardo Morales, había construido un imperio médico que incluía una de las clínicas cardiológicas más prestigiosas de la capital mexicana, mientras que su madre, la doctora Elena Morales, había alcanzado reconocimiento internacional como cirujana cardiovascular. Imagínate crecer en un hogar donde las conversaciones de la cena giraban en torno a procedimientos quirúrgicos complejos, donde los invitados eran invariablemente figuras prominentes del mundo médico y donde el éxito profesional no era una aspiración sino una expectativa fundamental. Dame un like si crees que las conexiones auténticas son raras pero valiosas en el mundo de hoy. Es tu forma de decirme que este contenido tiene significado. La transformación de un niño privilegiado en un médico de élite había sido un proceso cuidadosamente orquestado desde su infancia. Diego nunca había tenido que cuestionar su futuro profesional. El camino había sido trazado con precisión militar desde que tenía edad suficiente para sostener un estetoscopio de juguete. Esta predestinación familiar había creado en él una seguridad natural,
pero también una sensación de vacío existencial que él mismo no comprendía completamente. Su educación en la UNAM había sido solo el primer escalón de una carrera meteórica que lo llevaría posteriormente a especializarse en Johns Hopkins, una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo. El impacto de esta formación de élite no se limitaba solo al conocimiento técnico que había adquirido, sino también a las conexiones sociales y profesionales que había desarrollado en círculos donde el dinero y el estatus eran elementos tan naturales como el aire que respiraban. La verdad oculta detrás de su brillante carrera profesional era que, a pesar de todos sus logros y reconocimientos, Diego había comenzado a experimentar una profunda desconexión con el propósito real de la medicina. Atender a la élite de Polanco significaba principalmente realizar chequeos de rutina para personas adineradas que podían permitirse los mejores cuidados médicos preventivos, pero que rara vez presentaban casos que desafiaran realmente sus habilidades o que le proporcionaran una sensación genuina de haber hecho una diferencia significativa en la vida de alguien. Esta realización lo había llevado a tomar una decisión que muchos de sus colegas consideraban excéntrica: dedicar parte de su tiempo a trabajar voluntariamente en clínicas populares como la San Antonio. Era su forma de reconectarse con la esencia original de la vocación médica, de recordar por qué había elegido esta profesión más allá de las expectativas familiares y las recompensas económicas. El contraste entre estos dos mundos médicos era extraordinario. En su clínica privada de Polanco, los pacientes llegaban en autos de lujo, esperaban en salas elegantemente decoradas y trataban cada consulta como una transacción comercial de alto nivel. En cambio, en clínicas como donde trabajaba Valeria, se encontraba con la medicina en su forma más pura, personas que realmente necesitaban ayuda, casos que requerían creatividad y recursos limitados, y una gratitud genuina que había olvidado que existía. Esta dualidad en su vida profesional había comenzado a generar una crisis existencial que él mismo no había verbalizado completamente. La mentalidad que había desarrollado para navegar entre estos dos mundos tan diferentes requería una flexibilidad emocional y psicológica que lo estaba preparando, sin saberlo, para el encuentro que acababa de tener con Valeria. Durante las horas que siguieron a ese primer encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de Diego que él mismo no podía explicar completamente. Mientras atendía a sus pacientes programados con la profesionalidad automática que había perfeccionado durante años, una parte significativa de su atención permanecía magnéticamente atraída hacia la recepción donde Valeria organizaba documentos con esa meticulosidad silenciosa que había captado su interés desde el primer momento. La verdad oculta detrás de esta distracción mental era que Diego había pasado tanto tiempo rodeado de personas que proyectaban imágenes cuidadosamente construidas, que la autenticidad sin filtros de Valeria representaba algo completamente refrescante y novedoso en su experiencia. Era como si hubiera estado sediento sin darse cuenta, y de repente hubiera encontrado un manantial de agua pura en medio de un desierto de artificialidad social. Su mundo cotidiano estaba poblado por mujeres que manejaban la conversación como estrategas militares, que habían perfeccionado cada gesto para maximizar su impacto y que veían cada interacción como una oportunidad para posicionarse socialmente. El contraste con la timidez genuina de Valeria era tan marcado que resultaba casi desconcertante. Aquí había alguien que no estaba tratando de impresionarlo, que no conocía su estatus social, que simplemente existía en su propia vulnerabilidad auténtica. Esta revelación interna
lo llevó a tomar una decisión que rompía completamente con su protocolo profesional habitual. En lugar de mantenerse en la distancia respetuosa que normalmente preservaba con el personal de las clínicas donde realizaba trabajo voluntario, se encontró buscando excusas para pasar cerca de la recepción, observando discretamente cómo Valeria interactuaba con los pacientes, cómo su rostro se iluminaba sutilmente cuando lograba resolver algún problema administrativo complejo. El impacto psicológico de esta observación lo sorprendió profundamente. Diego se dio cuenta de que había desarrollado una capacidad casi científica para detectar la falsedad en las personas, una habilidad que se había vuelto esencial para navegar en círculos sociales donde las motivaciones ocultas eran moneda corriente. Pero con Valeria, todos esos mecanismos de defensa se volvían irrelevantes porque simplemente no había nada que detectar. Ninguna agenda escondida, ningún performance elaborado. Cuando finalmente decidió acercarse a ella con una pregunta aparentemente casual sobre su bienestar, estaba conscientemente cruzando una línea invisible que él mismo había establecido para mantener la distancia profesional. Su instinto le decía que había algo especial en esta interacción que valía la pena explorar, aunque no pudiera articular exactamente qué era lo que lo atraía con tanta fuerza. Suscríbete si valoras el contenido que te hace reflexionar sobre el amor, la autenticidad y las decisiones que cambian vidas, porque hay mucho más por descubrir juntos. La conversación que siguió reveló capas de complejidad emocional que ninguno de los dos había anticipado. Cuando Valeria admitió tímidamente que no estaba acostumbrada a médicos tan importantes, Diego experimentó una mezcla fascinante de halago y melancolía. El halago era obvio, pero la melancolía provenía de la súbita comprensión de cómo su estatus social había creado barreras invisibles entre él y experiencias humanas más auténticas. Los bastidores de esta conversación mostraban dos personas navegando territorio emocional completamente desconocido. Valeria luchaba contra su timidez natural, mientras simultáneamente se sentía inexplicablemente segura en presencia de alguien que debería haberla intimidado completamente. Diego, por su parte, experimentaba una sensación de alivio al poder conversar con alguien sin tener que mantener la armadura social que normalmente requería su posición. La transformación que estaba ocurriendo en ambos durante estos momentos iniciales era sutil, pero profunda. Valeria comenzaba a acceder a una versión de sí misma que podía sostener una conversación interesante con alguien de estatus social elevado, mientras que Diego redescubría el placer simple de una interacción humana sin cálculos estratégicos ni expectativas predeterminadas. La mentalidad que ambos habían desarrollado para protegerse en sus respectivos mundos comenzaba a suavizarse, creando espacio para una conexión que desafiaba las normas sociales establecidas, pero que se sentía más natural que cualquier cosa que hubieran experimentado en mucho tiempo. Lo que sucedió después en esa conversación fue algo que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Un momento de vulnerabilidad compartida que trascendía completamente las barreras sociales y profesionales que normalmente habrían mantenido entre ellos una distancia respetuosa, pero infranqueable. Cuando Diego le confesó que encontraba más verdad en una tarde en esa clínica que en semanas enteras en su consulta privada de Polanco, estaba revelando una parte de sí mismo que normalmente mantenía cuidadosamente guardada. Esta declaración espontánea sorprendió tanto a Valeria que por un momento se olvidó completamente de su timidez habitual. La honestidad cruda en la voz de Diego había creado un espacio seguro donde ella podía responder sin los filtros de inseguridad que normalmente dominaban sus interacciones sociales. Era como si él hubiera abierto una puerta emocional que ella ni siquiera sabía que existía.
permitiéndole acceder a una versión de sí misma más confiada y articulada. La verdad oculta detrás de este intercambio era que ambos estaban experimentando el reconocimiento mutuo de almas que habían estado navegando en mundos que no les proporcionaban la satisfacción emocional profunda que secretamente anhelaban. Diego había verbalizado algo que Valeria intuitivamente comprendía, que la autenticidad se había vuelto un commodity raro en un mundo cada vez más obsesionado con las apariencias y las transacciones superficiales. El impacto de esta revelación mutua se manifestó de la manera más poderosa posible. Por primera vez desde que Diego había entrado a la clínica, Valeria levantó la mirada y lo observó directamente a los ojos. No fue un vistazo fugaz, motivado por la cortesía profesional, sino una mirada sostenida que comunicaba curiosidad, comprensión y una valentía emocional que ella misma no sabía que poseía. Para Diego, este momento de contacto visual directo fue como recibir una descarga eléctrica de reconocimiento. Durante años, había perfeccionado la habilidad de leer a las personas, de interpretar motivaciones y agendas ocultas, pero cuando se encontró con los ojos verdes de Valeria, lo que vio fue algo completamente diferente. Transparencia absoluta, inteligencia emocional natural y una profundidad que contrastaba dramáticamente con la juventud de su edad cronológica. Los bastidores de este momento revelaban una dinámica fascinante donde dos personas que provenían de contextos socioeconómicos radicalmente diferentes descubrían que compartían algo mucho más fundamental, una sed de conexión humana auténtica que sus respectivos mundos habían sido incapaces de satisfacer. La transformación que estaba ocurriendo en tiempo real era visible en sus posturas corporales, en la calidad de su atención mutua, en la forma en que el espacio físico entre ellos parecía haberse cargado de una energía completamente nueva. Esta conexión visual sostenida activó en Diego una curiosidad que iba mucho más allá del interés superficial o la atracción física básica. Era la curiosidad genuina por conocer los pensamientos, sueños, miedos y aspiraciones de un ser humano complejo que había logrado mantener su esencia auténtica a pesar de las presiones de un entorno urbano que tiende a homogeneizar y superficializar las interacciones humanas. La mentalidad que ambos habían desarrollado para protegerse de las decepciones y vulnerabilidades de las relaciones interprofundas comenzó a disolverse en este espacio de reconocimiento mutuo. Valeria se dio cuenta de que podía sostener la atención de alguien sofisticado sin necesidad de pretender ser alguien diferente, mientras que Diego redescubría el placer de sentir curiosidad genuina por otra persona sin agendas secundarias o expectativas predeterminadas. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste esa emoción real que hemos estado explorando, dale like a este video porque me ayuda a seguir creando contenido así. El viaje emocional que ambos estaban experimentando en estos momentos iniciales estaba estableciendo las bases para una transformación personal que ninguno de los dos podía anticipar completamente. Era como si el destino hubiera orquestado este encuentro no solo para que se conocieran, sino para que cada uno pudiera redescubrir aspectos de sí mismos que habían permanecido dormidos o suprimidos por las exigencias de sus respectivas realidades cotidianas. Las 3 semanas que siguieron a ese primer encuentro transformaron completamente la experiencia cotidiana de Valeria, de maneras que ella jamás había imaginado posibles. Su rutina diaria, que antes transcurría con la predictibilidad reconfortante de un metrónomo emocional, ahora estaba impregnada de una anticipación constante que la mantenía en un estado de alerta emocional permanente. Era como si su sistema nervioso hubiera sido reprogramado para estar constantemente sintonizado con la posibilidad de que Diego apareciera nuevamente por esas puertas.
La transformación más notable no era solo la frecuencia con la que pensaba en él, sino la calidad completamente nueva de estos pensamientos. Valeria se descubrió reviviendo cada palabra de su conversación, analizando cada matiz de su mirada, cada inflexión de su voz, cuando le había hablado sobre encontrar más verdad en esa clínica que en su mundo de privilegios. Era como si su mente hubiera encontrado un nuevo territorio emocional para explorar, y no podía resistirse a regresar una y otra vez a esos momentos de conexión auténtica. El impacto psicológico de esta nueva realidad emocional era profundo y desconcertante. Valeria había construido toda su identidad adulta alrededor de la estabilidad emocional que proporcionaba la rutina predecible, pero ahora se encontraba experimentando una mezcla de ansiedad y expectativa que era simultáneamente aterrorizante y estimulante. Era como si hubiera despertado de un estado de hibernación emocional que ni siquiera sabía que había estado experimentando. Los bastidores de esta transformación revelaban cambios sutiles, pero significativos en su comportamiento diario. Se encontraba prestando más atención a su apariencia, no por vanidad, sino por una esperanza inconsciente de estar preparada en caso de que él regresara sin previo aviso. Su concentración en el trabajo se veía ocasionalmente interrumpida por fantasías, donde imaginaba conversaciones más profundas, momentos donde podrían conocerse mejor más allá de los confines profesionales de la clínica. La verdad oculta detrás de esta experiencia era que Valeria estaba experimentando por primera vez en su vida adulta lo que significaba sentir una conexión romántica genuina. Todas sus interacciones previas con hombres habían sido superficiales, motivadas más por presión social que por atracción real. Pero lo que estaba sintiendo hacia Diego tenía una profundidad y complejidad que la asustaba tanto como la emocionaba. Cuando Diego regresó en su segunda visita, y luego en la tercera, cada encuentro intensificaba esta dinámica emocional. Las conversaciones se volvían gradualmente más personales, más reveladoras, y Valeria comenzaba a acceder a una versión de sí misma que era más articulada, más confiada, más interesante de lo que jamás se había permitido ser en presencia de otros. Fue precisamente en medio de este período de transformación emocional que el destino decidió acelerar dramáticamente los eventos. La doctora Patricia se acercó a su escritorio esa mañana con una expresión que Valeria inmediatamente reconoció como la de alguien que está a punto de comunicar algo importante, aunque aparentemente rutinario. La información que recibió sobre la necesidad de realizarse exámenes médicos de rutina como política obligatoria de la clínica inicialmente le pareció una interrupción menor en su día. Era una formalidad administrativa que había estado posponiendo, pero que ahora no podía evitar más. Sin embargo, cuando la doctora mencionó casualmente que el doctor Diego podría realizar el examen clínico general, el mundo de Valeria experimentó una sacudida seísmica que la dejó completamente sin preparación emocional. La mentalidad que había desarrollado para navegar sus sentimientos crecientes hacia Diego se basaba en mantener una distancia segura que le permitiera explorar esta nueva dimensión emocional sin exponerse a vulnerabilidades demasiado intensas. Pero la perspectiva de un examen médico cambiaba completamente esta ecuación, introduciendo un nivel de intimidad física y emocional para el cual no tenía estrategias de manejo desarrolladas. El impacto emocional de esta revelación fue tan intenso que Valeria sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse de manera imperceptible,
pero constante. La idea de ser examinada médicamente por Diego no era solo aterrorizante por las implicaciones obvias de vulnerabilidad física, sino porque representaba la posibilidad de que él viera aspectos de ella que ni siquiera ella misma había aprendido a aceptar completamente. Su personalidad tímida había construido capas y capas de mecanismos de protección alrededor de situaciones que requerían exposición física o emocional, y un examen médico combinaba ambas de la manera más intensa posible. La verdad, oculta detrás de su pánico, no era simplemente pudor o timidez convencional, sino un miedo profundo y arraigado a ser realmente vista en su vulnerabilidad más básica por alguien cuya opinión había comenzado a importarle de maneras que todavía no comprendía completamente. Durante estas semanas de transformación emocional, había logrado construir una versión de sí misma que podía interactuar con Diego desde una posición de relativa seguridad, manteniendo el control sobre qué aspectos de su personalidad revelaba y cuáles mantenía protegidos. Pero un examen médico eliminaría todas estas defensas cuidadosamente construidas de un solo golpe. No habría forma de esconder su nerviosismo, su incomodidad con su propio cuerpo, o la intensidad de sus reacciones emocionales cuando estaba cerca de él. Sería como estar emocionalmente desnuda ante alguien que había logrado despertar sentimientos que ella ni siquiera sabía que era capaz de experimentar. Los bastidores de su proceso mental revelaban una batalla interna entre el deseo de encontrar cualquier excusa para evitar esta situación y la comprensión racional de que no podía permitirse crear problemas en su trabajo. La clínica San Antonio no era solo su fuente de ingresos, sino también su ancla de estabilidad en una ciudad que a menudo la hacía sentir perdida y vulnerable. Crear conflictos sobre políticas médicas obligatorias podría poner en riesgo no solo su empleo, sino también la reputación profesional que había construido tan cuidadosamente durante estos meses. La mentalidad de supervivencia que había desarrollado durante sus años de lucha económica le recordaba constantemente que no podía permitirse el lujo de tomar decisiones basadas únicamente en comodidad emocional. Había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba, había hecho demasiados sacrificios para establecer una vida estable en la capital, como para arriesgar todo eso por ansiedad personal, sin importar cuán intensa fuera. Esta realización la llevó a una aceptación reluctante pero inevitable de que tendría que enfrentar esta situación, independientemente de cuán aterrorizada se sintiera. Era como ser forzada a saltar de un acantilado emocional sin tener idea de dónde aterrizaría o si sobreviviría al impacto psicológico de la experiencia. El viaje interno que experimentó durante las horas previas al examen fue un microcosmos de todos los miedos e inseguridades que había acumulado durante años de sentirse inadecuada en diversas situaciones sociales, cada inseguridad sobre su apariencia física, cada duda sobre su valor como persona, cada temor sobre no ser suficientemente interesante o atractiva para alguien del calibre de Diego, se magnificó hasta proporciones casi insoportables. La transformación que estaba ocurriendo en su estado emocional durante estas horas de anticipación ansiosa revelaba algo fundamental sobre la naturaleza humana. A veces, los momentos que más tememos son, precisamente, los que tienen el potencial de liberarnos de las limitaciones que nosotros mismos hemos construido alrededor de nuestras posibilidades de crecimiento personal. Su decisión final de proceder con el examen no provino de valentía en el sentido tradicional, sino de una combinación compleja de necesidad práctica, resignación fatalista y una curiosidad secreta sobre cómo se desarrollaría esta situación que prometía ser uno de los momentos más vulnerables de su vida adulta. Las horas que siguieron a esta revelación se convirtieron en una forma de tortura psicológica
que Valeria jamás había experimentado en su vida. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad cargada de anticipación ansiosa, y su capacidad para mantener la compostura profesional habitual comenzó a desmoronarse de maneras sutiles pero perceptibles. Sus manos temblaban ligeramente cuando organizaba documentos. Su voz se volvía menos segura cuando atendía llamadas telefónicas, y su sonrisa cortés con los pacientes requería un esfuerzo consciente que normalmente era automático. La verdad oculta detrás de este deterioro gradual de su funcionamiento normal era que su sistema nervioso había entrado en un estado de hipervigilancia que consumía una cantidad extraordinaria de energía mental. Era como si una parte significativa de su capacidad de procesamiento cognitivo hubiera sido secuestrada por la anticipación de lo que estaba por venir, dejando menos recursos disponibles para las tareas rutinarias que normalmente ejecutaba sin esfuerzo consciente. Los bastidores de esta experiencia revelaban la complejidad extraordinaria de la mente humana cuando se enfrenta a situaciones que combinan múltiples capas de significado emocional. No era solo la ansiedad por un examen médico, ni únicamente el nerviosismo de estar cerca de alguien que le atraía. Era la convergencia de ambos elementos en una situación que prometía ser simultáneamente íntima, profesional, vulnerable y potencialmente transformadora. Su transformación durante estas horas de espera fue notable para cualquiera que la conociera bien. La doctora Patricia pasó varias veces cerca de su escritorio, claramente percibiendo que algo no estaba completamente normal. Pero Valeria había desarrollado suficiente autocontrol para evitar que sus colegas identificaran la fuente específica de su perturbación emocional. El impacto psicológico de esta anticipación prolongada era acumulativo y agotador. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que alguien mencionaba al doctor Diego, su corazón se aceleraba y su respiración se volvía más superficial. Era como vivir en un estado de alerta constante donde cualquier estímulo podía ser la señal de que había llegado el momento temido. Cuando finalmente llegó la hora del examen, Valeria sintió como si hubiera estado preparándose para este momento durante semanas en lugar de horas. Su caminata hacia el consultorio fue un ejercicio de voluntad pura, cada paso requiriendo una decisión consciente de continuar avanzando a pesar del impulso abrumador de huir en dirección opuesta. Lo que sucedió cuando entró al consultorio superó todas sus expectativas en términos de complejidad emocional. Diego, con esa intuición que había desarrollado durante años de tratar con pacientes ansiosos, percibió inmediatamente su estado de agitación interna. Su expresión cambió sutilmente de profesionalismo rutinario a una preocupación genuina que trascendía completamente el protocolo médico estándar. La oferta que le hizo de que otro médico realizara el examen, si ella prefería, fue pronunciada con una gentileza que reveló aspectos de su carácter que ella solo había intuido durante sus conversaciones previas. No había condescendencia en su voz, ni impaciencia por su obvia incomodidad. En su lugar, había una comprensión empática que reconocía la legitimidad de sus sentimientos sin juzgarlos como irracionales o infantiles. Esta demostración inesperada de sensibilidad emocional creó en Valeria una respuesta paradójica que ella misma no había anticipado. En lugar de alivio por tener una salida fácil, experimentó una oleada de confianza que provenía del reconocimiento de que Diego era exactamente el tipo de persona que había esperado que fuera. Alguien que podía ver su vulnerabilidad sin aprovecharse de ella, alguien que ofrecía opciones sin presión, alguien que respetaba sus límites incluso cuando ella misma no estaba segura de cuáles eran.
La mentalidad que había desarrollado para navegar esta situación imposible se transformó en ese momento. La pregunta ya no era si podía confiar en él con su vulnerabilidad, sino si podía confiar en sí misma para aceptar esta oportunidad de crecimiento personal que se le presentaba disfrazada de examen médico de rutina. La respuesta que salió de los labios de Valeria la sorprendió tanto como sorprendió a Diego. En lugar de aceptar la salida fácil que él le había ofrecido, con tanta consideración, se escuchó a sí misma diciéndole que confiaba en él, que quería que fuera él quien realizara el examen. Las palabras emergieron de una parte de sí misma que parecía haber tomado el control en ese momento crucial. Una versión más valiente de Valeria que había estado esperando la oportunidad perfecta para manifestarse. Esta decisión espontánea reveló algo fundamental sobre la transformación que había estado ocurriendo en ella durante estas semanas de conexión emocional creciente con Diego. La verdad oculta era que su miedo no provenía realmente de la desconfianza hacia él, sino de la intensidad de lo que sentía cuando estaba en su presencia. Era como si hubiera reconocido instintivamente que este momento podría ser un punto de inflexión, no solo en su relación con él, sino en su relación consigo misma. El impacto de su declaración de confianza en Diego fue visible inmediatamente en su expresión. Había algo profundamente conmovedor en escuchar a alguien tan obviamente nervioso elegir la vulnerabilidad por encima de la seguridad, especialmente cuando esa elección estaba motivada por una fe genuina en su carácter y profesionalismo. Era como recibir un regalo inesperado que validaba no solo sus habilidades médicas, sino también la persona que se esforzaba por ser más allá de sus credenciales y logros profesionales. Los bastidores de este momento revelaban una dinámica compleja donde ambos estaban navegando territorio emocional desconocido mientras intentaban mantener los protocolos profesionales apropiados. Diego comprendía que la confianza que Valeria había depositado en él venía acompañada de una responsabilidad extraordinaria de demostrar que esa fe estaba bien fundada, no solo como médico, sino como ser humano. Cuando comenzó el examen con las preguntas básicas sobre historial médico, Diego adoptó conscientemente una postura que comunicaba profesionalismo absoluto mezclado con calidez humana. Su voz tomó ese tono específico que había perfeccionado durante años de trabajo con pacientes ansiosos, lo suficientemente autoritativo para inspirar confianza, pero lo suficientemente gentil para no intimidar. Era como dirigir una orquesta emocional donde cada palabra, cada gesto, cada inflexión tenía que estar perfectamente calibrada para crear el ambiente más seguro posible. La transformación en Valeria durante estos primeros minutos fue gradual pero notable. Las preguntas rutinarias sobre enfermedades previas, medicamentos, antecedentes familiares, comenzaron a funcionar como una especie de ritual tranquilizador que le permitía acceder a la parte de sí misma que podía funcionar competentemente en situaciones estructuradas. Era como si el formato familiar de preguntas y respuestas le proporcionara un andamiaje emocional dentro del cual podía comenzar a relajarse. Su mentalidad comenzó a cambiar cuando se dio cuenta de que Diego la trataba exactamente como trataría a cualquier paciente, con respeto, atención genuina y esa distancia profesional apropiada que hacía que la situación se sintiera segura en lugar de íntima de manera inapropiada. No había ninguna carga emocional adicional en sus preguntas, ninguna intensidad personal que complicara la dinámica médico-paciente que estaban estableciendo. Esta revelación la tranquilizó profundamente porque confirmaba lo que había intuido sobre su carácter durante sus conversaciones previas.
Diego era genuinamente capaz de separar sus roles profesionales de sus sentimientos personales, de mantener límites apropiados incluso en situaciones emocionalmente complejas. Era la demostración práctica de la integridad que ella había percibido en él desde el principio. El viaje emocional que experimentaba durante estos momentos iniciales del examen era como una lección acelerada sobre confianza, vulnerabilidad y respeto mutuo. Cada pregunta que él hacía con consideración genuina, cada respuesta que ella daba con creciente comodidad, estaba construyendo un puente de entendimiento que trascendía las circunstancias específicas del examen médico. Los protocolos profesionales que Diego seguía meticulosamente no se sentían fríos o distantes, sino más bien como expresiones de cuidado que reconocían la humanidad de ambos participantes en esta interacción. Era como si hubiera encontrado la forma perfecta de ser completamente profesional y completamente humano al mismo tiempo. Cuando llegó el momento que Valeria había estado temiendo durante horas, Diego anunció con la misma calma profesional que había mantenido hasta ese punto que necesitaba examinar su corazón y pulmones, lo que requeriría que se quitara la blusa para poder auscultar adecuadamente. La forma en que lo dijo era completamente clínica, sin ninguna carga emocional adicional, pero para Valeria, esas palabras activaron inmediatamente todos los sistemas de alarma que había estado manteniendo bajo control durante la primera parte del examen. Sus dedos temblaron visiblemente mientras comenzaba a desabotonarse lentamente la blusa del uniforme, revelando una camiseta blanca simple por debajo. La vulnerabilidad que experimentó en ese momento iba mucho más allá del pudor físico convencional. Era como si cada capa de ropa que removía también eliminara una capa de las defensas psicológicas que había construido tan cuidadosamente para navegar el mundo como una persona tímida en una ciudad intimidante. Cuando tuvo que quitarse también la camiseta, quedando únicamente con un sostén de algodón blanco que había elegido esa mañana, sin imaginar que alguien más lo vería, Valeria experimentó un nivel de exposición emocional que la dejó completamente sin recursos internos para manejar la situación. Era como estar emocionalmente desnuda ante alguien cuya opinión había comenzado a importarle de maneras que todavía no comprendía completamente. La transformación que ocurrió en Diego en ese momento fue tan sutil como profunda y reveló algo fundamental sobre la naturaleza de la atracción auténtica versus la superficial. Durante años había examinado mujeres que habían gastado fortunas en tratamientos estéticos, cirugías plásticas y regímenes de ejercicio diseñados para crear cuerpos que cumplieran con estándares artificiales de perfección. Pero lo que vio en Valeria era algo completamente diferente y infinitamente más poderoso. No era solo su belleza natural lo que lo impactó, aunque ciertamente ella poseía una gracia física que no necesitaba artificios para ser evidente. Era la pureza genuina que irradiaba de cada aspecto de su presencia, la forma en que sus manos se movían con nerviosismo auténtico, la manera en que su respiración se aceleraba debido a la ansiedad real, la total ausencia de cálculo o performance en cada uno de sus gestos. Los bastidores de este momento revelaban una dinámica emocional extraordinariamente compleja, donde ambos estaban experimentando una revelación simultánea sobre la naturaleza de la autenticidad humana. Para Valeria, la ausencia de juicio o objetivación en la mirada de Diego le proporcionaba una sensación de seguridad que no había esperado. Para Diego, la presencia de alguien completamente real y sin artificio le recordaba algo que había olvidado que existía en el mundo. La verdad oculta detrás de este momento era que Diego estaba experimentando una epifanía sobre lo que realmente constituía la belleza y el atractivo genuinos.
Había pasado tanto tiempo en círculos sociales donde todo estaba cuidadosamente construido y calculado que la simplicidad honesta de Valeria resultaba revolucionaria. Era como redescubrir un idioma emocional que había hablado en su juventud, pero que había olvidado durante años de inmersión en un mundo artificial. El impacto de esta realización no se limitaba a una apreciación estética, era un reconocimiento profundo de que estaba en presencia de alguien que representaba todo lo que había estado buscando sin saberlo conscientemente. La vulnerabilidad de Valeria no la hacía parecer débil o inadecuada. Al contrario, su capacidad de ser auténticamente vulnerable la hacía extraordinariamente valiosa en un mundo lleno de personas que habían perdido esa habilidad. La mentalidad que Diego había desarrollado para mantener distancia emocional durante los exámenes médicos comenzó a desmoronarse de maneras que él mismo no había anticipado. No era una pérdida de profesionalismo, sino más bien el reconocimiento de que estaba participando en algo que trascendía completamente los límites de una interacción médica rutinaria. Este momento de reconocimiento mutuo, aunque ninguno lo verbalizó, estableció las bases para una transformación en la dinámica entre ellos que ninguno de los dos había experimentado antes. Era como si hubieran cruzado juntos un umbral invisible hacia un territorio emocional donde las reglas convencionales de interacción social ya no aplicaban completamente. En ese momento de revelación silenciosa, Diego experimentó algo que desafió completamente su comprensión previa sobre la atracción y la conexión humana. Su mente médica, entrenada para mantener la objetividad clínica sin importar las circunstancias, se encontró procesando información que iba mucho más allá de los parámetros físicos que debería estar evaluando. Era como si hubiera estado examinando reproducciones de arte durante años y de repente se encontrara frente a una obra maestra original que revelaba la diferencia entre lo artificial y lo auténtico. La comparación inevitable con las mujeres que frecuentaban su mundo social surgió de manera espontánea en su conciencia. Había examinado pacientes que representaban el pináculo de lo que el dinero y la tecnología médica moderna podían lograr en términos de perfección física, cuerpos esculpidos por entrenadores personales, rostros refinados por cirujanos plásticos, cabello y piel mantenidos en condición perfecta por tratamientos costosos. Pero todo eso palidecía ante la belleza natural sin artificio que emanaba de Valeria. La verdad oculta detrás de esta experiencia era que Diego estaba redescubriendo la diferencia entre la perfección manufacturada y la gracia auténtica. Era como la diferencia entre una melodía producida digitalmente y una interpretación musical en vivo. Ambas podían ser técnicamente correctas, pero solo una poseía el alma irreproducible que conmueve genuinamente al oyente. Su transformación mental durante estos momentos fue tan intensa que comenzó a afectar su capacidad de mantener el protocolo profesional habitual. El estetoscopio en su mano se había vuelto secundario a la comprensión profunda de que estaba en presencia de algo extraordinario que trascendía completamente el contexto médico de su encuentro. Era como si su entrenamiento profesional estuviera luchando contra un despertar emocional que había estado dormido durante años. Los bastidores de esta lucha interna revelaban la complejidad de mantener múltiples identidades simultáneamente. El médico profesional que necesitaba completar un examen. El hombre sofisticado acostumbrado a controlar sus reacciones emocionales. Y el ser humano que estaba experimentando algo genuinamente transformador por primera vez en mucho tiempo. La distracción que experimentó fue tan evidente que Valeria, a pesar de su propia vulnerabilidad y nerviosismo, la percibió inmediatamente. Su voz suave, preguntándole si todo estaba bien, lo trajo abruptamente de regreso a la realidad del consultorio médico, pero también añadió otra capa de complejidad a la situación.
Era como si ella hubiera demostrado, incluso en su estado de máxima vulnerabilidad, una capacidad de atención y cuidado hacia él que revelaba la profundidad de su carácter. El comentario de Valeria sobre su corazón acelerado creó un momento de ironía que ninguno de los dos pudo ignorar completamente. Técnicamente, él estaba examinando su sistema cardiovascular, pero la realidad era que ambos estaban experimentando respuestas fisiológicas que tenían poco que ver con condiciones médicas y mucho que ver con la intensidad emocional del momento que estaban compartiendo. Esta revelación mutua sobre el estado de sus respectivos sistemas nerviosos introdujo una dimensión de honestidad compartida que transformó completamente la dinámica de la situación. Ya no era simplemente un médico examinando a una paciente. Era dos seres humanos reconociendo simultáneamente que algo extraordinario estaba sucediendo entre ellos, algo que ninguno había anticipado ni sabía exactamente cómo manejar. El impacto de este reconocimiento mutuo fue liberador y aterrorizante al mismo tiempo. Liberador, porque validaba que la conexión que ambos habían estado sintiendo durante semanas era real y recíproca. Aterrorizante porque significaba que tendrían que navegar territorio emocional completamente desconocido, sin mapa ni guía. La mentalidad que ambos habían desarrollado para protegerse de la vulnerabilidad emocional estaba siendo desmantelada sistemáticamente por la honestidad del momento. Era como si todas las defensas, cuidadosamente construidas, se volvieran irrelevantes ante la autenticidad de lo que estaban experimentando juntos. El resto del examen transcurrió en una atmósfera cargada de una tensión emocional que ninguno de los dos sabía cómo procesar completamente. Diego intentaba mantener su concentración profesional, pero cada respiración de Valeria, cada movimiento sutil de su cuerpo mientras él posicionaba el estetoscopio, parecía amplificar algo inexplicable que estaba creciendo en su interior. Era como si su sistema nervioso hubiera sido reprogramado para estar hiperconsciente de cada detalle de su presencia, desde el aroma suave de su cabello hasta la forma en que la luz del consultorio creaba pequeñas sombras en su piel. La turbulencia mental que experimentaba Diego durante estos momentos era completamente nueva en su experiencia profesional. Había realizado miles de exámenes médicos a lo largo de su carrera. Había desarrollado la capacidad de mantener distancia emocional incluso en las situaciones más complejas, pero ahora se encontraba luchando contra sentimientos que no podía nombrar ni categorizar adecuadamente. Era como si todas sus defensas profesionales hubieran sido neutralizadas por la simple autenticidad de la mujer que tenía frente a él. Los bastidores de esta lucha interna revelaban la complejidad extraordinaria de mantener múltiples roles simultáneamente cuando las emociones genuinas comienzan a desafiar las estructuras establecidas. Su mente racional le recordaba constantemente sus responsabilidades profesionales, pero otra parte de él, una parte que había estado dormida durante años, estaba despertando con una intensidad que resultaba desconcertante. La verdad oculta detrás de esta experiencia era que Diego estaba experimentando algo que había perdido la esperanza de volver a sentir: la capacidad de ser sorprendido emocionalmente por otra persona. En su mundo de relaciones calculadas y interacciones sociales predecibles, había desarrollado una especie de inmunidad emocional que lo protegía, pero que también lo había privado de la posibilidad de conexiones genuinas. Cuando finalmente completó el examen y Valeria pudo vestirse nuevamente, ambos se encontraron en un momento de transición que ninguno sabía exactamente cómo manejar. El protocolo profesional dictaba que él debería resumir sus hallazgos médicos y despedirse cordialmente, pero la intensidad de lo que había sucedido entre ellos hacía que seguir ese guión se sintiera casi absurdo.
Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida que Diego tomó una decisión que rompió completamente con su comportamiento profesional habitual. Las palabras salieron de él con una espontaneidad que lo sorprendió tanto como a Valeria. Le dijo que era una persona muy especial, pero no se detuvo ahí. Continuó explicando algo que había estado formándose en su conciencia durante todo el examen, algo sobre la rareza de encontrar a alguien genuinamente real en un mundo lleno de máscaras y artificio. Esta declaración espontánea reveló capas de su experiencia personal que normalmente mantenía cuidadosamente ocultas. Era como si la autenticidad de Valeria hubiera activado en él una necesidad igualmente auténtica de expresar verdades que había estado guardando durante años. La frustración con la superficialidad de su mundo social, la sensación de vacío que acompañaba sus interacciones cotidianas, la búsqueda inconsciente de algo real y sustancial. El impacto de estas palabras en Valeria fue inmediato y profundo. Nadie, en toda su vida, le había dicho que era especial de una manera que se sintiera completamente genuina y sin agenda oculta. Había recibido cumplidos antes, pero siempre habían venido cargados de expectativas o motivaciones que podía detectar instintivamente. Esto era diferente. Era el reconocimiento puro de su valor como ser humano por parte de alguien que no tenía ninguna razón para fingir o manipular. La transformación que experimentó en ese momento fue como despertar de un sueño donde había creído que era invisible o irrelevante. Las palabras de Diego no solo validaban su valor, sino que revelaban que alguien sofisticado e inteligente había visto algo en ella que ella misma había tenido dificultades para reconocer. Era como recibir un espejo que reflejaba una versión de sí misma que era más valiosa y interesante de lo que había imaginado. La mentalidad que ambos habían desarrollado para navegar sus respectivos mundos comenzó a desmoronarse de manera irreversible en ese momento. Ya no se trataba de una recepcionista tímida y un médico exitoso manteniendo distancia profesional apropiada. Se habían convertido en dos seres humanos que habían reconocido algo extraordinario en el otro, algo que prometía cambiar fundamentalmente la trayectoria de sus vidas. La respuesta de Valeria emergió de una parte de sí misma que había permanecido silenciada durante años. Una voz interior que había estado esperando el momento perfecto para expresar observaciones profundas sobre las personas y las situaciones que la rodeaban. Cuando le dijo a Diego que él también era diferente de lo que había imaginado, no era simplemente cortesía recíproca, sino una revelación genuina sobre su capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer la complejidad humana auténtica. En ese intercambio de reconocimientos mutuos, ambos cruzaron una línea invisible que separaba la cortesía profesional de la conexión humana verdadera. Era como si hubieran establecido un idioma emocional compartido en el que podían comunicar verdades profundas con pocas palabras. La simplicidad de lo que se dijeron contrastaba dramáticamente con la complejidad de lo que realmente estaban comunicando, que habían visto algo especial el uno en el otro, algo que trascendía completamente las circunstancias de su encuentro. Los bastidores de este momento revelaban una dinámica donde dos personas que provenían de mundos completamente diferentes descubrían que compartían una sed similar de autenticidad y conexión genuina. Diego había encontrado en Valeria la naturalidad que había perdido en su mundo sofisticado, mientras que Valeria había descubierto en él una profundidad y gentileza que contrastaba con las ideas preconcebidas que tenía sobre las personas de su estatus social. La transformación que experimentaron en ese momento fue irreversible. Ya no podrían volver a verse como extraños que habían compartido una interacción profesional rutinaria. Habían establecido una conexión que los haría pensar el uno en el otro de maneras que ninguno había anticipado.
creando una especie de gravitación emocional que continuaría atrayéndolos incluso cuando estuvieran físicamente separados. Los días que siguieron a este encuentro transformador sumergieron a Valeria en un estado de confusión emocional que era tan estimulante como desconcertante. Sus rutinas diarias continuaban superficialmente igual que antes, pero internamente había comenzado un proceso de revolución personal que afectaba todo, desde la calidad de su sueño hasta su capacidad de concentración en las tareas más simples. La verdad oculta detrás de esta confusión era que Valeria estaba experimentando por primera vez en su vida adulta lo que significaba tener a alguien ocupando un espacio permanente en sus pensamientos, no por obligación o preocupación, sino por una atracción magnética que parecía operar independientemente de su voluntad consciente. Los ojos azules de Diego se habían grabado en su memoria con una nitidez que la sorprendía, apareciendo en momentos inesperados durante el día, con una vivacidad que hacía que su corazón se acelerara automáticamente. El impacto de las palabras que habían intercambiado resonaba en su mente con una persistencia que la fascinaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Nunca había experimentado el poder que podían tener las palabras genuinas para alterar fundamentalmente la forma en que una persona se ve a sí misma. Era como si Diego hubiera plantado semillas de autoestima y posibilidad en terreno que había estado esperando durante años para ser cultivado. Su mentalidad durante estos días posteriores oscilaba entre momentos de esperanza emocionante y períodos de realismo desalentador. Una parte de ella se permitía imaginar posibilidades románticas que habrían sido impensables solo semanas antes, mientras que otra parte, más cautelosa, le recordaba constantemente las barreras sociales y económicas que existían entre ellos. Los bastidores de esta lucha interna revelaban la complejidad de alguien que había vivido tanto tiempo, con expectativas limitadas, que la súbita expansión de posibilidades resultaba casi abrumadora. Era como si hubiera estado viviendo en una habitación pequeña durante años y de repente hubiera descubierto que había puertas que llevaban a espacios mucho más amplios y llenos de luz. El viaje emocional que experimentaba durante estos días era intenso y agotador. Cada memoria del encuentro en el consultorio se reproducía en su mente con detalles cinematográficos, desde la forma en que la luz caía sobre el rostro de Diego hasta el tono exacto de su voz cuando le dijo que era especial. Era como si su memoria hubiera estado grabando cada segundo con una precisión que normalmente reservaba solo para los momentos más significativos de la vida. La percepción maternal es una de las fuerzas más agudas del universo emocional, y doña Carmen había desarrollado durante años una sensibilidad extraordinaria para detectar los cambios más sutiles en el estado de ánimo de su hija. La transformación que observaba en Valeria era tan evidente para sus ojos entrenados como lo sería un cambio de estación para un agricultor experimentado. No se trataba de algo que pudiera señalar específicamente, sino más bien de una alteración en la energía general que emanaba de ella, como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente hubiera comenzado a despertar. Doña Carmen había criado a su hija prácticamente sola, trabajando en múltiples empleos de limpieza para mantener el hogar a flote después de mudarse a la capital mexicana. Esta experiencia le había enseñado a leer a las personas con una precisión casi científica, especialmente a su propia hija. Sabía reconocer cuándo Valeria estaba preocupada por dinero, cuando se sentía abrumada por los estudios, cuando la timidez la estaba afectando más de lo usual. Pero esto era diferente. Había una luz nueva en sus ojos, una energía que no había visto desde que era una niña pequeña en Tlaxcala.
La verdad oculta detrás de esta observación maternal era que doña Carmen había estado esperando durante años ver exactamente este tipo de cambio en su hija. Había observado con preocupación creciente cómo Valeria se había ido encerrando cada vez más en sí misma desde la mudanza a la ciudad, construyendo murallas emocionales que la protegían pero que también la aislaban de las experiencias que podrían haberla hecho florecer como persona. Los bastidores de las conversaciones entre madre e hija durante estos días revelaban una danza delicada donde doña Carmen intentaba obtener información sin ser demasiado invasiva, mientras que Valeria luchaba por encontrar palabras para describir sentimientos que ni siquiera ella comprendía completamente. Era como intentar explicar el color a alguien que nunca había visto, o describir una sinfonía a quien solo había conocido el silencio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su apartamento de lujo en Polanco con vista panorámica a la metrópoli, Diego enfrentaba sus propios dilemas emocionales con una intensidad que rivalizaba con la confusión de Valeria. Su entorno físico contrastaba dramáticamente con el modesto hogar donde ella vivía, pero la turbulencia interna que experimentaba era igualmente profunda y desconcertante. Su apartamento, decorado con muebles de diseñador y obras de arte cuidadosamente seleccionadas, de repente se sentía como un escenario vacío donde había estado representando el papel de una persona exitosa sin cuestionar si realmente estaba viviendo una vida auténtica. Las conversaciones superficiales en cenas elegantes, las relaciones calculadas basadas en conveniencia mutua, los logros profesionales que una vez le habían proporcionado satisfacción, todo parecía haber perdido color y significado después de su encuentro con Valeria. El impacto psicológico de esta revelación era profundo y perturbador. Diego había construido cuidadosamente una vida que cumplía con todas las expectativas externas de éxito y sofisticación, pero ahora se daba cuenta de que había estado operando en piloto automático emocional durante años. Era como si hubiera estado viviendo en una versión en blanco y negro de la vida, y de repente hubiera descubierto la existencia del color. La transformación que estaba experimentando no se limitaba a sentimientos románticos hacia Valeria, aunque ciertamente esos estaban presentes de manera intensa. Era una revolución más fundamental sobre sus prioridades, sus valores y la dirección que quería que tomara su vida. La simplicidad auténtica que había encontrado en ella lo hacía cuestionar la complejidad artificial que había aceptado como normal en su mundo social. Su mentalidad, durante estos días, oscillaba entre la fascinación y la inquietud. Una parte de él se sentía energizada por la posibilidad de explorar una conexión que prometía ser más sustancial que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Otra parte, más cautelosa, le recordaba las complicaciones potenciales de involucrarse con alguien de un contexto socioeconómico tan diferente al suyo. Los bastidores de su proceso de reflexión revelaban a un hombre que había llegado a una encrucijada existencial sin haberlo buscado conscientemente. Las preguntas que se hacía durante las horas nocturnas, cuando la ciudad se aquietaba y podía escuchar sus propios pensamientos con claridad, iban mucho más allá de si debería o no buscar una relación con Valeria. Se trataba de interrogantes fundamentales sobre autenticidad, propósito y la diferencia entre vivir una vida que se ve exitosa desde afuera versus una vida que se siente significativa desde adentro. La relación que Diego mantenía con Bruna Castellanos representaba todo lo que había llegado a considerar normal en su círculo social. Una asociación mutuamente beneficiosa donde ambas partes obtenían exactamente lo que necesitaban sin las complicaciones emocionales que podrían surgir de una conexión más profunda.
Bruna era indudablemente hermosa, impecablemente vestida, perfectamente educada en los códigos sociales de la élite mexicana y tenía esa habilidad sofisticada de navegar cualquier evento social con la gracia de alguien nacido para ese mundo. Para ella, Diego representaba el tipo de estatus y seguridad económica que había estado buscando desde que había decidido convertir su belleza y conexiones familiares en una carrera de ascensión social. Para él, Bruna era la acompañante ideal para los innumerables eventos profesionales y sociales que requería su posición. Galas benéficas, cenas de negocios, inauguraciones culturales, todas esas ocasiones donde la presencia de una pareja elegante era prácticamente obligatoria. La verdad, oculta detrás de esta relación, era que ambos habían aceptado tácitamente que se trataba de una conveniencia sofisticada disfrazada de romance. Nunca habían discutido explícitamente estos términos, pero ambos entendían intuitivamente que su conexión se basaba en compatibilidad social más que en afinidad emocional. Era como una sociedad comercial elegante, donde cada parte cumplía su rol, sin cuestionar demasiado la sustancia emocional de lo que compartían. Los bastidores de esta dinámica revelaban conversaciones que seguían patrones predecibles, discusiones sobre eventos sociales próximos, comentarios sobre personas conocidas en común, intercambios superficiales sobre planes de fin de semana que invariablemente involucraban restaurantes caros o lugares exclusivos. Era una forma de comunicación perfectamente funcional, que evitaba cuidadosamente cualquier territorio emocional profundo que pudiera complicar la simplicidad de su arreglo. Pero después de su encuentro transformador con Valeria, Diego comenzó a experimentar algo que no había anticipado, una nueva sensibilidad hacia el vacío emocional que caracterizaba estas interacciones. Era como si hubiera desarrollado súbitamente la capacidad de escuchar frecuencias emocionales que antes había estado ignorando, y lo que escuchaba en sus conversaciones con Bruna era principalmente silencio, donde debería haber habido sustancia. El impacto de esta revelación fue gradual pero devastador. Conversaciones que antes había navegado automáticamente ahora le parecían guiones teatrales, donde ambos representaban papeles sin conexión real con sus identidades auténticas. Los temas que una vez había considerado suficientemente entretenidos para mantener una relación, ahora le sonaban como ruido superficial que llenaba el espacio para evitar el silencio incómodo que revelaría la ausencia de conexión genuina. La transformación en su percepción era tan marcada que comenzó a afectar su capacidad de participar convincentemente en estas dinámicas sociales. Durante una cena en un restaurante exclusivo de Polanco, mientras Bruna hablaba animadamente sobre la próxima temporada de eventos sociales, Diego se encontró recordando la simplicidad honesta con la que Valeria había expresado sus pensamientos durante su breve conversación en la clínica. La diferencia era tan striking que resultaba casi cómica. Mientras Bruna construía narrativas elaboradas sobre personas que conocían superficialmente, Diego recordaba cómo unas pocas palabras genuinas de Valeria habían comunicado más sustancia emocional que horas de conversación sofisticada. Era como comparar una melodía simple pero emotiva con una composición técnicamente perfecta, pero que carecía completamente de alma. Su mentalidad, durante estos momentos de comparación involuntaria, reveló algo fundamental sobre la naturaleza de la satisfacción humana, que la sofisticación sin autenticidad puede ser más empobrecedora que la simplicidad genuina. Las conversaciones con Bruna, que una vez había valorado por su elegancia y su conocimiento del mundo social que compartían, ahora le parecían elaboradas formas de evitar cualquier contacto real con la humanidad vulnerable y hermosa que había descubierto en Valeria.
Los bastidores de esta evolución en su conciencia mostraban a un hombre que estaba comenzando a cuestionar no solo su relación con Bruna, sino todo el sistema de valores que había guiado sus decisiones románticas durante años. Era como si hubiera estado viviendo en una habitación con ventanas polarizadas y de repente alguien hubiera removido los filtros, permitiéndole ver los colores reales del mundo exterior. La realización de que había estado aceptando una forma diluida de conexión humana, cuando algo mucho más rico y satisfactorio era posible, creó en él una inquietud que no podía ignorar fácilmente. Era el tipo de despertar que hace imposible regresar a un estado de inconsciencia anterior, sin importar cuán cómodo o conveniente hubiera sido. La decisión de enviar flores no fue algo que Diego planificó meticulosamente. Emergió de una necesidad emocional que había estado creciendo durante días desde su encuentro en el consultorio. Era como si su sistema interno hubiera llegado a un punto donde la expresión de sus sentimientos se había vuelto inevitable, independientemente de las complicaciones sociales o profesionales que pudiera generar. La elección de flores blancas no fue accidental. Representaban la pureza y simplicidad que había encontrado en Valeria, cualidades que contrastaban dramáticamente con la complejidad artificial que dominaba su mundo cotidiano. La nota que acompañaba el ramo fue escrita y reescrita varias veces antes de que encontrara las palabras exactas que transmitieran lo que realmente quería comunicar. No era simplemente un cumplido o un gesto romántico convencional. Era el reconocimiento de una revelación personal profunda que Valeria había desencadenado en él. Cuando escribió sobre la verdadera belleza de la simplicidad, estaba articulando algo que había estado formándose en su conciencia desde que la conoció, que había estado buscando sofisticación en lugares equivocados cuando lo que realmente anhelaba era autenticidad. Los bastidores de este gesto revelaban la transformación fundamental que estaba ocurriendo en sus prioridades emocionales. Durante años, sus expresiones románticas habían seguido fórmulas establecidas. Cenas en restaurantes exclusivos, joyas costosas, experiencias extravagantes que impresionaran por su precio más que por su significado personal. Pero con Valeria, esas estrategias no solo se sentían inapropiadas, sino completamente erróneas. Ella merecía algo que hablara a su esencia auténtica, no a expectativas materiales que él sabía que ella no tenía. El impacto emocional de tomar esta decisión fue significativo para Diego, porque representaba un alejamiento consciente de los patrones relacionales que había establecido durante años. Era como declarar su intención de explorar un territorio emocional completamente nuevo, donde las reglas serían diferentes y los resultados impredecibles. Había algo liberador y aterrorizante al mismo tiempo en este cambio de dirección. Para Valeria, recibir las flores fue una experiencia que trascendió completamente sus marcos de referencia previos sobre gestos románticos. Nunca, en toda su vida, había sido la destinataria de un gesto tan elegante y considerado. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a una avalancha de emociones contradictorias que la dejaron sin recursos emocionales para procesarlas adecuadamente. La verdad oculta detrás de su reacción era que este gesto representaba la primera vez que alguien había pensado en ella lo suficiente como para realizar una acción que no tenía ningún propósito práctico más allá de expresar apreciación y cuidado. Era como recibir evidencia tangible de que ocupaba espacio en los pensamientos de alguien, que su existencia había generado suficiente impacto como para motivar una expresión externa de ese reconocimiento. El terror que acompañaba su alegría provenía de la comprensión instintiva de que este gesto cambiaba fundamentalmente la naturaleza de lo que estaba sucediendo entre ella y Diego.
ya no podrían mantener la ilusión de que se trataba simplemente de interacciones profesionales cordiales. Las flores representaban una declaración de interés que requeriría algún tipo de respuesta de su parte, y ella no tenía experiencia navegando este tipo de territorio emocional. Los bastidores de su proceso mental, durante esos primeros momentos, después de recibir las flores, revelaban una lucha entre la parte de ella que quería permitirse sentir la alegría completa de ser valorada de esta manera, y otra parte más cautelosa que le recordaba todas las razones por las cuales esto podría terminar en dolor o decepción. La transformación que experimentó al leer la nota fue particularmente profunda porque validaba algo que ella había sentido intuitivamente sobre Diego desde su primer encuentro, que él era capaz de ver belleza en cosas que otros podrían pasar por alto. El hecho de que hubiera encontrado algo valioso específicamente en su simplicidad la hacía sentir vista y apreciada de una manera que nunca había experimentado. La mentalidad que había desarrollado para protegerse de expectativas románticas y realistas comenzó a desmoronarse ante la evidencia de que alguien genuinamente excepcional había notado algo especial en ella. Era como si todas las narrativas autolimitantes que se había contado sobre su propio valor estuvieran siendo cuestionadas por la realidad de este gesto considerado y elegante. Su reacción física de sostener las flores contra su pecho reveló algo fundamental sobre la naturaleza humana, que todos necesitamos evidencia externa de que somos valorados, y que cuando esa evidencia llega de fuente genuina, puede transformar instantáneamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El impacto de las flores en el ambiente laboral fue inmediato y revelador. La doctora Patricia, con esa intuición desarrollada que caracteriza a las mujeres experimentadas, reconoció instantáneamente la naturaleza romántica del gesto a pesar de los intentos de Valeria de minimizar su significado. Era como si las flores hubieran traído consigo una energía emocional que alteraba sutilmente la atmósfera de toda la clínica, creando una especie de campo magnético de curiosidad y especulación entre el personal. Los bastidores de las conversaciones que siguieron revelaban esa dinámica fascinante que surge en los espacios de trabajo cuando la vida personal de alguien comienza a intersectar con su entorno profesional. Valeria se encontró navegando un territorio completamente nuevo. Intentar mantener privacidad sobre algo que claramente tenía implicaciones emocionales significativas, mientras simultáneamente lidiaba con su propia confusión sobre lo que realmente estaba sucediendo. La estrategia defensiva que adoptó de describir las flores como un simple gesto de agradecimiento profesional era comprensible, pero transparentemente inadecuada. La elegancia del arreglo, la selección cuidadosa de flores blancas, la nota manuscrita, todo comunicaba una intención que iba mucho más allá de la cortesía médico-paciente estándar. Era como intentar explicar una sinfonía, como si fuera simplemente ruido organizado, técnicamente posible, pero obviamente incompleto. La verdad oculta detrás de sus intentos de minimización era que Valeria todavía estaba procesando la magnitud de lo que había recibido y lo que podría significar para su futuro. Una parte de ella quería proteger esta experiencia nueva y frágil de la especulación y los comentarios externos, manteniéndola en un espacio seguro donde pudiera explorar sus sentimientos sin presión adicional. Cuando Diego regresó a la clínica días después, la tensión emocional acumulada desde el intercambio de flores había creado una atmósfera cargada que ambos podían sentir inmediatamente. Ya no era posible mantener la pretensión de que sus interacciones eran puramente profesionales. Había una corriente subterránea de reconocimiento mutuo que hacía que cada palabra, cada mirada, cada gesto casual estuviera cargado de significado adicional. El momento definitivo llegó cuando Diego,
En una conversación que comenzó de manera aparentemente casual, le dijo directamente que merecía las flores y mucho más. Era una declaración que funcionaba en múltiples niveles: reconocimiento de su valor como persona, validación de su derecho a ser tratada con consideración especial y una promesa implícita de que él estaba dispuesto a ser quien proporcionara esa consideración. La transformación que ocurrió en ambos durante este intercambio fue visible e irreversible. Era como si hubieran estado bailando alrededor de una verdad durante semanas, y finalmente habían decidido reconocerla abiertamente. El aire entre ellos se cargó de una electricidad emocional que no podían ignorar ni racionalizar como algo diferente de lo que realmente era: el nacimiento de una conexión romántica auténtica. Los bastidores de este momento revelaban dos personas que estaban cruzando conscientemente un umbral desde el cual no habría retorno fácil. Ambos entendían instintivamente que lo que estaba comenzando entre ellos tendría ramificaciones que se extenderían mucho más allá de sus interacciones en la clínica. Era el reconocimiento mutuo de que habían encontrado algo lo suficientemente valioso como para justificar los riesgos emocionales que inevitablemente acompañarían su exploración. El impacto psicológico de esta transición era profundo para ambos. Valeria experimentaba simultáneamente terror y euforia al darse cuenta de que alguien como Diego realmente la veía como merecedora de atención romántica genuina. Diego sentía una liberación y una responsabilidad nuevas al comprometerse emocionalmente con alguien que representaba todo lo que había estado buscando. Sin saberlo conscientemente, la mentalidad que ambos habían mantenido para protegerse de vulnerabilidades emocionales excesivas comenzó a disolverse ante la realidad de que habían encontrado algo que valía la pena el riesgo de la exposición emocional. Era como si hubieran estado viviendo en habitaciones separadas y de repente hubieran descubierto que había una puerta conectando sus espacios, una puerta que ambos estaban dispuestos a abrir. Este momento marcó el fin de la fase de especulación y el comienzo de la fase de acción consciente. Ya no se trataba de preguntarse si había algo especial entre ellos, sino de decidir qué harían con esa certeza recién reconocida. Y así llegamos al final de esta historia extraordinaria, que nos recuerda algo fundamental sobre la naturaleza humana: que las conexiones más profundas a menudo surgen en los momentos más inesperados, cuando dos personas se permiten ser completamente auténticas entre sí. Lo que comenzó como un simple examen médico se transformó en una revelación sobre el poder transformador del reconocimiento mutuo y la valentía de cruzar las líneas invisibles que nosotros mismos construimos alrededor de nuestras posibilidades. La historia de Valeria y Diego nos enseña que la verdadera belleza no reside en la perfección artificial, sino en la autenticidad sin filtros. Que a veces las personas más valiosas son aquellas que han mantenido su esencia genuina a pesar de las presiones del mundo que la rodea, y que el amor auténtico tiene la capacidad de despertar versiones de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Si esta historia resonó contigo, si reconociste algo de tu propia búsqueda de autenticidad en las experiencias de estos personajes, me encantaría que te quedes conmigo para explorar más historias como esta. Suscríbete al canal, porque aquí compartimos contenido que va más allá del entretenimiento superficial. Exploramos las complejidades emocionales que nos hacen humanos, las conexiones que nos transforman y las decisiones que definen quiénes realmente somos. Si llegaste hasta aquí,